de reunión, de aprender, día de clase. Vamos a dar inicio con un himno. Después, nuestro hermano Didier es el encargado de la clase del día de hoy, de la bienaventuranza. Y nuestro hermano Apolinar nos despide con la última oración. ¿Sí? Vamos a buscar el himno número 142. Siempre se pone lento a la hora de que nos tocan las alabanzas. Vamos a entonarlo. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero en temor, vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayuda quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas a pedir. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para hablar del consejo de nuestro Dios hoy en esta tarde. Y siempre es un privilegio, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de hablar de su palabra, de su consejo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 45. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Gracias, hermano. Recordemos, hermanos, que estamos viendo las bienaventuranzas. Son los temas que nuestros hermanos hemos estado impartiendo los días miércoles. Y bueno, aquí en Lucas, hermanos, vemos esta bienaventuranza
vemos estas palabras y dice, bienaventurada la que creyó. Ese es el tema del día de hoy. Y hermanos, para poder entender estas palabras, para poder entender lo que se está diciendo aquí en Lucas 45, tenemos que ir hacia atrás, hermanos. Tenemos que ir a los versículos atrás para poder comprender lo que se está diciendo, quién se lo está diciendo, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Entonces, vamos a ver este contexto, hermanos, vamos a ver este contexto para poder comprender estas palabras y poder entender lo que es de la bienaventuranza que vamos a ver en esta tarde. Y para remontarnos, hermanos, para poder entender esto, tenemos que remontarnos hasta el versículo 26. No lo vamos a leer todo, hermanos, voy a ir parafraseando esta parte de la escritura. Vamos a ir viéndolo, voy a ir parafraseándolo para no darle lectura, sino que irlo entendiendo para poder llegar al versículo 45. En nuestras Biblias, hermanos, hay algunas que traen por ahí algún título, y en el versículo 26 dice el anuncio del nacimiento de Jesús. Desde ahí se remonta, hermanos, para poder comprender esta bienaventuranza. Aquí, hermanos, recordemos que en esta parte de Lucas es cuando el ángel Gabriel va y encuentra a María para decirle, hermanos, que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Dice la escritura, hermanos, que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y encontró una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, hermanos, cuando ella ve al ángel, hermanos, pues se asombra de poder verlo, de la salutación que le estaba dando el ángel, pero le dice el ángel, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y es cuando el ángel le describe, dice, y ahora concebirás, estoy leyendo el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí, hermanos, es cuando María recibe estas palabras del ángel, pero hermanos, si al momento que le dice estas palabras el ángel, yo me imagino a María atónita, incrédula. ¿Por qué, hermanos? Porque bien sabemos que para poder que una mujer dé a luz, esté o quede embarazada, pues tiene que haber un contacto íntimo con el hombre. Y aquí el ángel, hermano, le está diciendo que pues ella no lo va a tener. Ella va a tener, hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que le va a concebir dentro de su vientre, hermanos, a un hijo. Y le da las instrucciones de cómo se va a llamar ese niño. Y le dice, lo llamarás Jesús. Y le dice qué va a representar, hermanos, ese hijo que va a llevar en su vientre. Porque dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, me imagino que María en ese momento le pasaron tantas cosas en su mente que no lograba comprender y entender lo que le estaba diciendo el ángel. Es como si hoy día, hermanos, le dijeran a una mujer, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y muchas veces, hermanos, en un tono de broma o de chascarrillo, decimos, pues, ni que fuera por obra del Espíritu Santo. Hermanos, es de esa manera. En ese sentido, María estaba recibiendo esas palabras.
y no estaba comprendiendo o no dimensionaba en su momento lo que iba a venir para ella. Pero Dios, hermanos, dice que halló gracia en ella y es por ello que manda el ángel Gabriel a decirle que ella es la que va a llevar al Señor Jesús. Vas a tener un niño y lo vas a llamar Jesús. Y le responde María, allá en el versículo 34. ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto tú, ángel, de lo que me estás diciendo? Si dice María, no conozco varón, no conozco a hombre, no he tenido intimidad con nadie. ¿Cómo voy a poder yo concebir a un hijo? Y es cuando el ángel le responde en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y no bastó con esas palabras, le lleva un ejemplo para que María pudiera comprender y entender lo que el ángel le estaba diciendo. Si leemos el versículo 36, le dice el ángel, he aquí tu parienta Elizabeth ha concebido hijo estéril. Lo asombroso, hermano, viene en el versículo 37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y con esto, hermanos, María comprendió lo que el ángel le estaba diciendo, porque la respuesta de María fue en el versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, aquí ¿qué podemos ver de parte de María? Podemos ver su fe. Porque creyó en aquellas palabras del ángel, por muy imposibles, hermanos, biológicamente hablando, era imposible que ella pudiera concebir de esa manera. Es por eso que Dios, hermanos, en su grande poder que Él tiene, hizo con María como había dicho el ángel. Llegó el Espíritu Santo a ella, estaba embarazada, sin haber conocido hombre, sin haber tenido intimidad con ningún hombre. Y el ángel, cuando escuchó las palabras de María, cuando escuchó que María había comprendido, porque hermanos, aquí vemos esa sumisión, esa obediencia de María a nuestro Dios, que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bien puede haber podido haber salido María y decir, no, no creo lo que el ángel me está diciendo. Es imposible que alguien pueda concebir un hijo sin haber tenido hombre. María pudo haber usado 1001 pretextos, hermanos, para poder salir de aquel lugar y desobedecer al ángel. Mas, sin embargo, que cuando el ángel le pone el ejemplo de la pariente de Elizabeth y le dice que aún ella en su vejez está embarazada y está en su 6º mes, para que ella pudiera, hermanos, entender el poder de Dios y decirle que para Dios no hay nada imposible. En ese momento, hermanos, María se humilla delante de Dios y dice, Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y sigue el relato, hermanos. Vamos a pasar a la otra parte del relato en el versículo 39. Ya que María no puso excusas, hermanos, ya que María no puso ninguna traba para lo que le había dicho el ángel, ella obedeció lo que le había dicho. Pero hermanos, vamos a ver el versículo 39 que es parte fundamental y es clave en esto, hermanos.
Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Es la misma Elizabeth, hermanos, de la que le estaba hablando el ángel. Pero hermanos, ¿por qué les digo que este versículo y este pasaje es clave? Porque la fe, hermanos, de María, porque la fe de María, hermanos, fue movida a hacer este viaje. ¿Qué tan lejos estaría, hermanos? Desconozco la distancia, desconozco qué tanto tramo habrá hecho desde donde estaba, de Nazaret hasta aquella ciudad en la montaña de Judá. Desconozco el dato, hermanos. Pero ella inició este viaje, ella emprendió este viaje. ¿Por qué, hermanos? Para poder estar con Elizabeth. Quiero pensar, hermanos, para poder constatar lo que le había dicho el ángel. Y cuando ella viaja, hermanos, fue por su fe. Eso la movió, hermanos. Su fe movió a María. Y cuando llegó María, hermanos, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el bebé que ella tenía en su vientre, dice que saltó. Las hermanas que han sido mamás, ¿cómo se siente cuando el bebé se mueve? Yo quiero pensar, hermanos, que es algo, no sé, raro, no sé. Obviamente el hombre no va a dimensionar esa parte, pero aquel bebé, hermanos, al escuchar la voz de María, dice que saltó en el vientre de la madre. Las hermanas se pueden imaginar qué sintió Elizabeth en aquel momento. Pero hermanos, cuando esto sucede, cuando este evento, hermanos, pasa, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Y muchos, estos pasajes, hermanos, que estamos viendo, lo toman mucho los católicos, con todo el respeto que se merecen. Y ahorita vamos a ver el porqué de ello. Pero cuando sucede este evento, hermanos, de que llega María a ese lugar, a esa casa de Zacarías y saluda a Elizabeth, aquel niño salta y brinca en el vientre de la madre. No sé cómo se pudo haber visto, no lo sé, pero así lo relata Lucas. Como él es médico, hermanos, algo tuvo que haber visto, o no sé, hermanos, algo tuvo que haber hecho ahí Lucas, no sé, desconozco. Pero hermanos, eh, Elizabeth exclamó, y dice la escritura con una gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, esta frase? Muchas. ¿Quiénes son los que la utilizan? Los católicos. Pero hermanos, Elizabeth, hermanos, no estaba alabando a María. Hay que entenderlo. Porque afuera, hermanos, siguen alabando a María. Siguen alabando a María. Y no es así. Elizabeth, hermanos, y aquel bebé brincó en aquel vientre. ¿Por qué, hermanos? Porque era el Señor Jesús. Porque era el Señor Jesús, hermanos, el que estaba allí. Que iba en María, hermanos, aún. Pero era el Señor Jesús. No era María. No era a María. Y hay que entenderlo, hermanos. Era el Señor.
Porque si nos quedamos con esa frase, hermanos, con esa exclamación de Elizabeth, pues pudiéramos entender, hermanos, que realmente es a María quien está alabando, y no es así, porque sigue diciendo y sigue hablando Elizabeth. Y dice, hace una pregunta: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque el Señor, hermanos, para ella era un privilegio, hermanos, que estuviera aquella mujer ahí, pero no por su presencia, sino por lo que llevaba en ella. Porque dice, la madre de mi Señor, ya está reconociendo a Jesús como el Señor. Ya lo está reconociendo. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Podemos preguntarnos nosotros hoy, hermano, ¿por qué Dios nos concedió a nosotros formar parte de su reino? ¿Por qué se nos concedió, hermanos, a nosotros que el Padre permitió que el Hijo muriera por nuestras culpas? ¿Por qué, hermanos, Dios nos concedió ese gran privilegio? Por amor a nosotros. Y aún así, hermanos, aún así, con ese amor que Dios nos tiene, nosotros despreciamos a nuestro Dios. Aún así, hermanos, con ese gran sacrificio que hizo nuestro Dios, aún nosotros, hermanos, no valoramos ese sacrificio. Nosotros, hermanos, nos olvidamos muchas veces de lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos, hermanos, que es un privilegio, hermanos, el que Dios haya muerto por nosotros y que nos haya rescatado, hermanos, de las tinieblas y nos haya traído a su luz admirable. Soy malo, hermanos, para recordar. Se me olvidan mucho las cosas. Pero hemos estado viendo en algunas clases, no recuerdo si es con el hermano Guadalupe, que, hermanos, recordemos que somos una nación santa, un real sacerdocio. Eso es lo que nosotros somos. Esa es nuestra identidad como iglesia. Esa es nuestra identidad como cristianos. Eso es, hermano. Y aquí Elizabeth, hermanos, está diciendo, ¿por qué me concedes esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué, hermanos? Esa es su pregunta. Y dice Elizabeth en el versículo 44, porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Vamos a transportar esto, hermanos, a nuestros días. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona escucha el Evangelio? Cuando cuando aún no es, hermanos, miembro de la iglesia de Cristo. Cuando cuando aquella persona está escuchando, cuando aquella persona se le lleva el Evangelio, cuando aquella persona se le abre las escrituras, hermanos, y esa palabra llega al corazón de esa persona, salta de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque ha entendido y ha comprendido que Dios le ha escogido y tiene una oportunidad, hermanos, para redimir sus pecados. Y dice que aquella criatura, dice, saltó de alegría. ¿Qué pasa, hermanos, cuando salimos de las aguas del bautismo? ¿Cómo salimos? Con alegría. Descansados, hermanos, de muchas cargas que traemos, porque las hemos dejado allí y ahora Dios las ha tomado y se ha olvidado de ellas. Y dice que cuando escuchó la salutación, dice aquella criatura saltó de alegría.
Y cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de nuestro Dios, ahora que ya hemos sido convertidos, ahora que ya hemos sido, que ya estamos dentro de la iglesia, hermanos, esa misma palabra, hermanos, que Dios nos ha dejado aquí, debemos de saltar de alegría, de llenarnos de ella. Así, hermanos, como esa criatura cuando escuchó la voz de María. Y le dice, ahora sí en el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Y qué le fue dicho, hermanos? Porque aquí dice Lucas, lo que le fue dicho. ¿Pero qué le fue dicho? Recordemos lo que le dijo el ángel, hermanos. Vas a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos constatar? Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 1, versículo 18. ¿Le pueden dar lectura, hermanos? Mateo capítulo 1, versículo 18. Entonces esto fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, creyó que había concebido del Espíritu Santo. Mateo, hermanos, confirma lo que el ángel le había dicho a María. Y nos constata a nosotros que realmente fue de esa manera. Que fue de esa manera, que concibió del Espíritu Santo. Pero hermanos, sabemos la historia. José, hermanos, estaba temeroso. Quería dejar en secreto a María. Quería abandonarla, quería dejarla. Y pensando en esto, en el versículo 20, dice aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, podemos llegar a comprender con esto que María, hermanos, con el hecho de haber escuchado al ángel, ella creyó. Ella creyó lo que le estaba diciendo, aunque para humanamente, hermanos, era imposible, ella creyó en eso. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Y ahora nosotros, hermanos, así como Dios hablaba en aquellos tiempos por medio de profetas y de ángeles y de visiones y de sueños y demás, hoy a nosotros ya no, pero tenemos la escritura completa para nosotros. Tenemos que recibir, hermanos, esta palabra. Tenemos que recibir de este consejo con alegría, con gozo. Porque, hermanos, recordemos que Dios nos dio a su Hijo unigénito, sin mancha, sin pecado, y que murió por nosotros, murió por nuestros pecados, por nuestras culpas. María comprendió, hermanos, lo que el ángel le había dicho. Hoy nos corresponde a nosotros comprender lo que tenemos dentro de las culpas. La reflexión es esa, hermanos. La reflexión es esta. María comprendió lo que tenía que hacer. La fe de María fue movida para poder viajar. Creyó en lo que el ángel le había dicho. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Vamos a creer en ella?
Vamos a creer en lo que se nos está instruyendo, hermanos. Vamos a que esa palabra, hermanos, es la que nos vaya a mover a nosotros ahora. A dar respuestas para cada uno de nosotros. Espero, hermanos, que haya quedado entendido el tema del día de hoy. No haber confundido, sino que hayamos salido edificados cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amoroso Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, en esta tarde. Hemos recibido la enseñanza, Padre. Gracias por esas bendiciones que nos has dado este día para poder entender tu palabra. Gracias, Padre, por las enseñanzas que cada día recibimos conforme a tu palabra. Rogamos, mi Dios, que nos bendigas a cada uno, nuestras familias y a cada uno de nuestros hijos, y a todos los que nos visitan hoy en esta tarde, Señor. Agradecido estamos, Padre, porque conociendo tu palabra, sabiendo tu mensaje que tienes con nosotros, mi Dios. Bendice al hermano que ha expuesto hoy en esta tarde, bendice a su familia, bendice su trabajo, Señor, y que Dios, grande seas tú, Señor, siempre con él para que él tenga ese entendimiento de podernos enseñar cada día. De igual manera, bendice a cada uno de tus maestros, a tus predicadores, a tus evangelistas, Señor, y a todos aquellos que enseñan tu palabra, mi Dios. Rogándote, Padre, desde lo alto, y te suplicamos bendiciones en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.